Hola, soy Marcia Morcillo de Dávila, psicóloga clínica y directora de proyectos psicológicos del Centro Resurgere. Bienvenidos a este nuevo episodio de Escuela para Padres. Hoy vamos a abordar un tema muy importante en la adolescencia y es sobre los vicios y las adicciones, cómo prevenirlos, el ambiente familiar, las relaciones cercanas. Para esto hemos invitado al licenciado David Montúfar, que nos va a acompañar en este tema y vamos a dar comienzo a esta escuela para padres de Ecuador, Un Solo Corazón. Hola David, ¿cómo estás? Hola Marcia, muy bien, gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Quisiera que comencemos una vez más con los ejercicios de centramiento. Vamos a ponernos en un lugar cómodo, vamos a sentarnos, cerramos los ojos e intentemos relajar el cuerpo. Es necesario que estemos en un entorno tranquilo, a lo mejor que no haya mucho ruido, e imaginemos que estamos en la naturaleza. Cada elemento natural que hay alrededor, tal vez hay agua, hay árboles. Imagina que hay algo de esto, tal vez sol, en algún punto de este hermoso Ecuador. Y vamos a respirar profundamente este aire de este espacio natural. Sostenemos la respiración por algunos segundos e intentamos visualizar nuevamente esta escena que tenemos al frente nuestro. Inhalamos profundamente y exhalamos, y al exhalar sintamos como si se fuese alguna tensión de nuestro cuerpo, alguna preocupación. Y ahora sí, adentrémonos en este tema al cual hemos venido hoy a topar, que es la prevención de vicios y adicciones en la adolescencia. Muchas gracias David. Quisiera empezar preguntándote algo que me parece muy importante que tengamos un conocimiento mayor y es sobre nuestro país. ¿Cuáles son las estadísticas en nuestro país en cuanto a los vicios y adicciones en los jóvenes? Realmente son cifras alarmantes. El Ecuador es uno de los países que más consumo de sustancias tiene en los adolescentes a nivel latinoamericano. Y esto es súper preocupante porque cada vez más el consumo se lo realiza en temprana edad. Hay cada vez más casos y la edad es cada vez más temprana. Entonces, los adolescentes, este año pasado más o menos, se atendieron como 60,000 casos atendidos, pero eso quiere decir que más o menos deberíamos multiplicar por 10 este número, porque es más o menos la realidad de escala que se hace. Si hay 60,000 casos atendidos, más o menos habrán unos 600,000 adolescentes que puedan estar consumiendo activamente. Y claro que hay muchos matices en medio de esto, pero sobre todo, esta es un poco la preocupación. Por eso es que este, me parece importante que este episodio te tope este tema tan alarmante en medio de los adolescentes. Al hablar de prevención, bueno, ya hemos tratado en otros podcasts la importancia del hogar, de la comunicación dentro del hogar y la confianza. Quisiera preguntarte un poquito más con respecto a estos temas, David, en el hogar, ¿cómo se podría fomentar más, aunque repitamos este tipo de temas, pero cómo fomentar más este ambiente en el hogar? ¿Qué otros consejos podríamos darles a los padres con respecto a esto? Y, y bien dices, hemos hablado tal vez ya en otros episodios, pero yo creo que es incluso hacer más conciencia. Si es que ahondamos en este tema, es porque
esencial, es fundamental. A veces no nos damos cuenta, yo creo que no nos daremos cuenta sino hasta cuando ya tengamos el problema al frente nuestro. La comunicación abierta y efectiva y todo lo que ya hemos venido tratando en diferentes episodios, es la prevención más efectiva. No hay tal vez otro factor que sea tan decisivo como este. Y claro, si prevenimos de una forma correcta, no veremos las consecuencias como estas, como uno de los problemas más duros que tiene que enfrentar la sociedad ecuatoriana, porque, claro, son adolescentes, pero que el día de mañana serán adultos que no serán útiles para la sociedad. Entonces, la comunicación abierta requiere tiempo y esfuerzo de parte de los padres. No es una cuestión que se hace de la noche a la mañana. Y esta comunicación abierta fomenta la confianza, porque, como veremos a lo mejor un poco más adelante, el escuchar, por ejemplo, sin juzgar, provoca en los adolescentes una sensación de comprensión que hace que no tengan que buscar refugio de comprensión en otro lugar. La empatía, por ejemplo. Hemos hablado en otros episodios en lo que es la escucha activa, de lo que significa ser empáticos con las emociones, con los problemas que tienen los adolescentes, con las preocupaciones, con los intereses, porque no es cuestión de que cuando se educa al adolescente simplemente se le quite todo, sino que en la educación con los hijos tiene que ser casi un arte de, si le quitas un ambiente, si le quitas una actividad, tienes que darle algo diferente, una alternativa en la cual también pueda encontrar interés. Y la comunicación tiene que ser en momentos regulares. Mientras más frecuente sea, más se previene este tipo de problemas de vicios y adicciones. Porque en medio de estos ambientes se puede informar a los adolescentes de todo lo que hay, de todas las sustancias que hay, sea de alcohol, sea de drogas, los diferentes tipos de drogas, y mostrar que, mira, esto te vas a encontrar, si es que ya no se ha encontrado, porque hoy en día el contacto con las drogas es mucho más temprano que antes. Entonces, mientras más relación haya, mientras más conexión haya, más protegido estará el adolescente. Entonces, ser conscientes de todo esto cambia, porque los padres se esforzarán más para que esta comunicación, este canal, sea cada vez más grande. Y al contrario, si es que se va reduciendo, pues sea un signo de preocupación. Qué interesante. Pero volviendo quizás a la parte práctica que me parece siempre importante en los oyentes, quisiera que nos hablaras de estrategias de prevención, de actitudes, de cómo podríamos prevenir realmente los vicios y este comportamiento con los adolescentes. Tal vez una de las cosas, aunque parezca más obvia, pero cuando los adolescentes tienen conciencia de lo que se va a encontrar, es mucho más fácil que manejen las situaciones. Si es que ellos saben la información precisa y objetiva de los efectos perjudiciales que tienen las diferentes sustancias y drogas, es más fácil que ellos rechacen eso. Y en este sentido, si por ejemplo los padres tienen la oportunidad de escoger los lugares donde van a estudiar sus hijos e investigar si es que tienen algún tipo de programa que informe los efectos, sería mucho mejor. Entonces, uno de ellos es la educación y la conciencia. Crear conciencia en los adolescentes. Que no sean ingenuos en ese sentido. Que sepan cómo alejarse de esas situaciones por lo que causa. Otra cosa también es, y tal vez una de las más importantes, es el fortalecimiento de la autoestima. Que tiene mucho más que ver con lo que se provoca al interior de la persona, del adolescente. El adolescente que tiene más autoestima tiene mayor capacidad
de resistir a la presión en los diferentes grupos para el consumo de sustancias. Y sabe tomar decisiones, decisiones mucho más conscientes. Porque confían en sus propios juicios, confían en sus propios valores, en su propio mundo interior. Al contrario, si es que el adolescente siente una baja autoestima, estará en constante duda de aquello que cree y aquello que siente, aquello que es un valor fundamental para él. Y le será fácil dejarlo de lado. Y eso ayuda mucho porque ayuda a establecer los límites. Por ejemplo, yo no me paso de este valor fundamental para mí. Yo no voy más allá. Yo no, por ejemplo, yo te he escuchado a ti que ante el peligro tú corres, tú huyes. Por ejemplo, si es que se les siembra eso a los adolescentes, sería muy bueno, pero tiene que nacer de una autoestima, porque el padre puede enseñarles mucho a los hijos, pero si es que el hijo no lo cree o lo puede abandonar fácilmente, pues de poco servirá. Y al contrario, estará metido en miedos o en temores porque del que va a pasar o de qué van a pensar de mí o qué va a pasar si es que yo no consumo o si es que yo no entro. Porque la mayoría de veces la iniciación en las drogas es por curiosidad, por desinformación, por la presión social o por la falta de valores dentro del mismo chico. Entonces, al contrario de lo que se puede pensar, los límites sí ayudan mucho. Y claro que no al punto de engreír, ¿no? Porque también ese otro extremo también se encuentra mucho en personas que abusan de sustancias. Sino darle la justa medida, por ejemplo, a elogiar los logros de los adolescentes. Porque pasa mucho y eso se ve hoy mucho en el Ecuador sobre todo, que vienen ciertos grupos y les comienzan a dar todo aquello que en casa no reciben. Entonces eso hace o les festejan la manera de ser o les festejan sus logros, y eso debería ser en casa, no debería ser afuera. O sea, cualquier logro es dale a hacer la fiestita porque alcanzó una cosa. Sí, todo eso ayuda mucho porque incluso alentar sus pasiones, alentar que si es que tiene una pasión por un deporte, por ejemplo, ayudarle, acompañarle, estar ahí, eso ayuda muchísimo. La incondicionalidad del amor, saber que los adolescentes se enteren que ellos serán amados incondicionalmente, que pase lo que pase siempre tendrán un lugar en casa, a nivel, digamos, en el hogar, en el corazón de la familia. Y eso hará que sus decisiones sean consistentes. Si yo tomo una decisión de salir, no es que me voy a sentir mal, no es que voy a tener culpa porque salí de un ambiente o de otro, o porque no acepté, o porque decidí no probar una sustancia u otra. Entonces, eso también es súper importante. Y finalmente, la alta autoestima da más seguridad e incluso cuando se tienen que tomar decisiones con respecto de autoconciencia. Si es que yo me doy cuenta de algo y tengo que cambiar, con mayor autoestima es más fácil hacerlo porque no está en juego lo fundamental. Lo fundamental ya fue sembrado. Eso es algo que los mismos adolescentes lo van sintiendo, incluso en los diferentes estudios que se ha hecho, muestra cómo la conexión que existe entre los consumidores y sus padres, cuando no ha sido un vínculo fuerte, es mucho más fácil que caigan. Básicamente eso yo creo que podríamos decir. Yo creo también que es importante enfatizar en esta época el hecho de que los padres deben poner límites en sus hijos. Y el adolescente concibe los límites, el hijo concibe los límites como actos de amor. De hecho, cuando no hay límites, es más bien, llega un momento en que en el adolescente hay un reclamo por la falta
de amor, la falta de consistencia en su hogar, es percibido como falta de amor. Los límites son demasiado importantes de los 12 a los 17 años, que es el tiempo que estamos tratando, porque a través de los límites se forma a los hijos aún en aquello que ellos no se pueden defender. ¿A qué me refiero? La verdad es que vivimos en un mundo inmediatista que busca el placer rápido, las emociones fuertes y constantes, los impulsos. La tecnología para nosotros ha sido una gran cosa, sin duda, que tiene todos los beneficios que todos conocemos, el avance del mundo, de la sociedad, pero también nos ha hecho menos tolerantes a la frustración. Eso es un hecho. Como seres humanos somos menos tolerantes y en ese sentido la consecuencia es buscar más rápido el placer rápido e inmediato. Más allá de todos los problemas que pueden haber en las familias o familias disfuncionales que pueden llevar a los hijos a escapes o vicios, también existe esta influencia social, el querer probar muchas veces solamente por un placer o por conocer algo diferente o por una inmediatez en el impulso. Por eso, hoy por hoy, los límites cobran más importancia que antes, definitivamente. Y aunque un hijo no lo entienda, y en estas edades, es importante que los padres digan: estas son las normas de tu casa, estos son los valores que practicamos, aunque el hijo los pueda recibir en un momento determinado como algo que no comprende. Pero el día de mañana, cuando la madurez llega, agradecen: qué bueno que mi papá no me dejó tal cosa, o mi mamá me puso tal límite, o las reglas de la casa eran estas. Eso también creo que es importantísimo para la prevención de los vicios en esta época. Y de todas maneras, más allá de que sea más primitivo para el hijo adolescente, el llegar a comprender las razones de los padres, en lo que significa la autoridad paterna, que es sana para la psicología de un hijo, hay algo en el hijo que respeta esa autoridad, si es una autoridad que estuvo bien sembrada. Y no estoy hablando de ideologías, sino de psicología, porque es necesario para todo hijo tener claro el rol del padre y el rol de la madre. Y dentro del rol del padre es el padre el que pone las normas que el hijo sigue. La madre muchas veces puede ser este útero materno, esta protección a la cual el hijo siempre retorna, pero es precisamente el padre el que pone límites en muchos sentidos y hace que ese hijo tenga la capacidad de ser independiente, un individuo completo e independiente el día de mañana. Entonces, esta autoridad paterna sembrada en el hogar, que es importante, y el respeto a esta autoridad permite el buen establecimiento de los límites en la época de la adolescencia, que quizás sea la época más importante en que un hijo debe sentir estos límites. Yo creo que este tema también es importantísimo porque, claro, hemos hablado muchísimo sobre el ambiente del hogar, en los modelos que hay en el hogar, la comunicación en el hogar, que es preventiva, y también buscarla en los colegios y en la parte social y externa. Pero no podemos dejar de mencionar este tipo de valores como el establecimiento sano de los límites dentro del hogar, porque definitivamente esto previene muchas cosas en la vida de un adolescente. Y sumado a eso, yo creo que también es importante como encontrar un equilibrio en medio de la toma de decisiones. Porque hoy en día, como tú bien dices, los hijos buscan tener como también un protagonismo dentro del hogar. Entonces, a veces cuando las cosas se pueden poner difíciles a nivel de lo que significan los límites, se les puede involucrar a los hijos en cierta medida para que ellos respeten un límite que sienten que ellos mismos los están asumiendo. Es decir, no quiero decir con esto que tengan que haber como acuerdos
de dos partes iguales. Cuando, por ejemplo, claramente sabemos que son los padres quienes saben qué es lo mejor para sus hijos. Pero sí que cuando, por ejemplo, los hijos puedan tener algún tipo de dificultad en seguir estos límites, qué importante sería también que tengan un cierto involucramiento en medida de lo posible para que puedan respetarlos. Es como decir, bueno, vamos a hacer juntos las reglas, esta regla que tú la vas a cumplir y que yo lo voy a cumplir. Porque, claro, porque muchos hijos pueden quejarse de, lo que pasa es que yo quisiera ser un poco más autónomo, un poco más independiente y mis papás no me dejan. Y puede ser cierto. Y los padres es ahí justamente la misión que tienen de acompañar a los hijos en esa búsqueda de independencia y autonomía. Y al mismo tiempo poner los límites. Entonces, es mejor, es también de parte y parte, ¿no? De los padres conociendo el ambiente de los hijos y los hijos, de cierta forma, conociendo el ambiente de los padres. O a veces ayudará, no digo que siempre, pero tal vez ayudará también el que conozcan, como les decíamos hace un momento, las consecuencias de si es que no se pone un límite, a dónde llegarías, qué es lo que sucedería en tu vida si es que tú no tienes el límite que necesitas, ¿no? Por ejemplo, que los padres se preocupen de con quién van a salir sus hijos, a qué hora van a regresar, que respeten esa hora, eh, o por qué a ciertos lugares no tienes que ir, o por qué a ciertos lugares sí podrías ir. Todo eso también yo creo que hace parte también de estos límites súper necesarios de los cuales tú hablas y que también hacen a la psicología de los adolescentes, que no tengan un modelo autoritario, sino tengan un modelo de padre que escucha. Sí, la verdad es muy interesante lo que dices, pero volvemos un poco al tema de la comunicación, o sea, Así de es. poner límites, pero hacer al adolescente consciente de esos límites. No tanto es hacer al adolescente escoger Ujú. las normas, Así es. sino más bien hacerlo consciente de por qué son necesarios esos límites o de dónde vienen o a dónde van. Quizás eso está mejor explicado de esa manera. Por ejemplo, yo estoy convencida, David, que hay premisas básicas que uno debe sembrarle a los hijos en las diferentes edades y de acuerdo a las diferentes edades. Por ejemplo, si a un puber entre los 12 años, 13 o a un adolescente le sembramos frases como todo privilegio esconde una responsabilidad. Ujú. Tú puedes hablarle al hijo de cualquier límite, de cualquier norma, de cualquier privilegio. Tú quieres tal cosa, entonces tienes que tener la responsabilidad de adquirirla de esta manera. O el privilegio de ser padres implica la responsabilidad de formarlos. Cuando, por ejemplo, el uso y el abuso del sexo, que muchas veces se convierte en genitalidad, más que verdaderamente la sana sexualidad, es importante poder decirles, todo privilegio tiene su responsabilidad. Tú quieres tener una vida sexual, existe una responsabilidad de la otra persona en la vida sexual o de un futuro embarazo en la vida sexual. Entonces, siempre enseñarle a los hijos premisas básicas que son valores en el fondo que tú estás sembrando en una frase importante y que los lleva a verdaderos límites sanos, más que simplemente decirle al hijo, no, tú no puedes hacer tal cosa, que es llevarlos a una conciencia mayor. Por eso hablábamos en el anterior podcast de la responsabilidad que tenemos como padres también de formarnos, de saber de qué manera podemos orientarlos. Y si el hijo adolescente fácilmente se le quedan este tipo de frases, pues tengo que llenarme de estas frases que estén llenas de valores, que yo estoy totalmente de acuerdo y que el día de mañana solamente son 3 palabras que le quedarán profundamente en su conciencia y que dirán y repetirán, mi mamá decía esto, mi papá decía esto y es verdad, porque lo comprueban en su propia vida mientras van madurando. Esto yo también creo que es
esencial. O sea, nuevamente vamos a la prevención. ¿Cómo? A través del hogar, sí, a través de los límites, sí, a través de las palabras, sí, pero también a través de esta siembra verdadera que todo ser humano necesita para su propia estructura sana, que es aprender a decirles las cosas que ellos necesitan oír y de las cuales se agarran por ser buenas. Y toda cosa buena es algo que te atrae. Y tú dices, es verdad, esa frase es cierta. Y yo no voy a hacer tal cosa o no voy a probar una sustancia o hacer cuando yo sé que atrás de aquel placer existe una responsabilidad de parte mía. Yo creo que, por ejemplo, otra cosa que también me parece un aporte importante es el hecho de que a los hijos uno debe enseñarles, y más en estas edades, a que tienen que buscar metas y que su vida tiene que tener un sentido. Todo ser humano busca un sentido en la vida tarde o temprano. Es mejor sembrarles a ellos desde que son pequeños la búsqueda de ese sentido, porque llegará el momento en que lo encuentren, el momento en que lo razonen y lo concienticen. Pero si como padre o madre le enseñas, hay que buscar una meta en la vida, hay que tener un sentido en la vida y cada uno de nosotros tiene que encontrarlo. Los chicos van creciendo con estas premisas. Si también, por ejemplo, tú les dices qué importante que es el uso de la voluntad, para que los hijos aprendan en todos los sentidos que sin la voluntad nada consigues. Y la voluntad, como yo les he dicho tantas veces, si tú me has escuchado, es como un músculo que tú ejercitas. Y entre más ejercites tu voluntad, más podrás tener autodominio y control sobre tus propios impulsos y emociones del día de mañana. Este tipo de premisas finalmente son valores, formaciones y simples frases que uno debe sembrar a punta de repetición en la vida de un hijo puber o adolescente. Entonces, por eso yo sí creo muy importante también el que tengamos este tipo de estrategias prácticas, claras, básicas, y si es necesario como padres, pues habrá que anotar estas frases y repetirlas. El día de mañana tus hijos repetirán a sus hijos esas mismas frases porque las oyeron en su casa toda la vida. Es pero tan real lo que tú dices, que esa es la manera en la que los hogares se vuelven nutrientes, se vuelven en un ambiente, transforman en ambientes nutrientes, porque no es solo cuestión de un cuidado amoroso, de la ternura, de llenarle el corazón a los hijos, de caricias, de palabras bonitas, sino de cosas fundamentales, cosas que de verdad los nutran, cosas que hagan que cuando ellos salgan a enfrentarse a este tipo de situaciones, lleven consigo y justamente ellos mismos sepan dónde está el límite, de que no pasen de ahí y que ellos reconozcan incluso en el mismo diálogo con los padres, por ejemplo, reconozcan cuáles son sus valores y que respondan a esos valores. Que no sea solo una cuestión de vivir por vivir, sin ningún tipo de educación. Todo lo que tú dices son pilares en la vida de las personas. Estas frases, como tú bien dices, se vuelven en el cimiento sobre el cual se va parando la vida y las herramientas que necesitan para defenderse o para asumir sus principios como propios, porque esto es lo mío y yo no voy a salir de ahí. Esto es lo que yo creo, esto es lo que, como tú decías, esto es lo que ha dicho mi papá, mi mamá, y yo no voy a salir de ahí. Entonces, esa es la protección verdadera, es una prevención efectivísima para el abuso de sustancias. Claro, finalmente todos los seres humanos buscamos ser felices y eso también hay que enseñarles a los hijos porque como padres lo que buscamos es que ellos sean felices también. Por eso es importante tener estas cosas tan claras y volvemos al punto de que la comunicación y la conciencia es fundamental también en el hogar y son claves para mantener un ambiente saludable. O sea, en todo lo que hemos hablado, volvemos al punto de esa conexión de la que siempre hemos conversado, esa comunicación que deben tener los padres, no perder a los hijos porque son adolescentes o porque están en estas edades que en un momento determinado no pueden comprender, pero algún rato yo también decía en uno de estos podcasts que
como padres tenemos que ser creativos. Tenemos que buscar la manera de no perderlos, de no perder esa conexión, de no perder esa comunicación. Aunque tú tengas que hacer el sacrificio de ir más allá, meterte en su mundo, comprender qué está viviendo, por qué lo vive o cuáles son las ideas que lo rodean. Todo esto es tan importante. Ahora, David, quizás hay otras alternativas, otras cosas que nos puedas también aconsejar con respecto a esta prevención en el hogar. Sí, definitivamente hay mucho que se puede hacer, ¿no? Bastante hemos dicho ya, los ambientes en los cuales pueden estar los hijos, también ya se habló, es necesario que los padres se entren ahí, la comunicación es muy importante, promover y enseñar cómo son los grupos, cómo se manejan, darles estas herramientas que decíamos, ¿no? De que se sientan orgullosos de sus propios valores, de su estilo de vida, e incluso también poner palabras para cuando, por ejemplo, debe haber una especie de defensa, ¿no? ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo hago para que mi palabra no caiga, no caiga como una barrera, sino como una invitación, por ejemplo? Todo eso hace que los hijos se vayan sintiendo más seguros, ¿no? Pero en cambio, cuando no hay reglas, cuando no hay límites, están expuestos a todo. Y la comunicación tiene que ser constante, todo el tiempo. Los espacios, no se puede dejar de hablar. Por ejemplo, hay un fenómeno bastante común, y es que los padres a veces tienen miedo de sus hijos, que no les dicen las cosas porque tienen miedo de que se alejen o de perderlos, o tienen miedo de establecer el límite porque vaya a rebelarse o te vaya a salir con alguna grosería, y se ve mucho Manipulación emocional sí, también. sí, Tienes toda la razón. Y este tema es súper común. Y los padres entonces prefieren no hablar para que sus hijos no los topes, para que no esté resentido, para que no tenga la cara larga, para que... Así es. Y sin darse cuenta el problema se vuelve mayor. Ajá. Y cuando quiere solucionar, tal vez será muy tarde. O muy difícil. Aunque siempre es solucionable. Sí. David, hablemos, por ejemplo, de algo que me parece muy importante, y es ya cuando el hijo está metido en el problema, la detección temprana. Hay ciertos cambios, ¿no? Cuando ya ingresan en este mundo, hay ciertos cambios a nivel físico que se puede observar, como, por ejemplo, si es que están en posesión de objetos que no les pertenecen, por ejemplo, que no se ha visto en casa, o de objetos que están relacionados al consumo, sea pipas, sean jeringas, o sustancias, o paquetes, o algún movimiento inusual alrededor de casa de amigos de diferentes vehículos o cosas así, o incluso un aspecto descuidado de sí mismos, qué sé yo, del aseo personal, o incluso ojos rojos o desequilibrio. Ese tipo de cosas a nivel físico ya te pueden dar como un signo de que hay algo que tal vez tú no te estás dando cuenta, y que es necesario que veas, que te involucres un poco más. También ya a nivel social uno se puede dar cuenta de que los adolescentes la persona está mucho más retraída, que está mucho más irritable, cambios de humor muy, muy fácil, o sea, puede estar muy triste y enseguida muy eufórico, pero son como en extremos, ¿no? En extremos grandes. También cambios en el estilo del sueño, en los hábitos de sueño, duermen menos o duermen mucho más. También en el apetito, bajo rendimiento escolar, abandono de las relaciones cercanas o importantes. Todos esos síntomas sociales sumados tal vez pueden
ya dar un indicio de que hay algo que está raro, que hay que investigar. Entonces, o incluso, por ejemplo, pasa mucho también que como van necesitando más dinero, entonces van por a lo mejor desapareciendo cosas en casa. Y por eso es que también pues los padres siempre tienen que ser ojo vigilante para todo lo que sucede en casa. No solo el comportamiento, sino todo lo que hay alrededor de casa. Y como decíamos, ¿no? Por ejemplo, saber con qué amistades está siempre. O con qué amistades estaba en un momento de su vida y de un momento al otro está con otro tipo de amistades. ¿Por qué cambió? ¿Qué pasó? Indagar en ese sentido para saber por qué hay este tipo de cambios repentinos a nivel social. También es importante saber que los papás pueden escoger un espacio para hablar sobre este tipo de cosas. Porque no es cuestión de que yo veo, entonces juzgo y enseguida tomo una decisión sin hablarlo. Por eso es que estos son simplemente indicios, pequeños signos que pueden mostrar o que tal vez no, pero sí es necesario que entrar más en el mundo de los adolescentes. Esto nos obliga a los padres a ser cada vez más observadores en la vida de los hijos, tener ese sexto sentido de estar percibiéndolos constantemente, que esto es algo que cuando existe amor se va dando poco a poco igual, que es importante realmente tener los sentidos alertas verdaderamente frente a todas las actividades y movimientos de nuestros hijos. Te agradezco muchísimo, David, por todas las enseñanzas y aportes que hemos tenido hoy día en este episodio. Con esto concluimos y nos veremos en el siguiente episodio de Escuela para Padres. Pero antes de terminar, yo creo que es importante, si es que ya detectamos el problema, si es que ya vemos que es inminente, que todo se da, acudir a los centros especializados, abordar el tema directamente con los hijos, decir, no de una forma acusatoria o crítica, sino ser directos y buscar ayuda profesional. En el Ecuador hay los centros especializados de tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas, el CETAD, el CETAD, es un conjunto de establecimientos ubicados en varias provincias y estos establecimientos son regulados por el Ministerio de Salud Pública a través de la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada. ¿Por qué es importante esto? Porque no todos los centros tienen esta certificación y que ayuda a que el tratamiento sea efectivo, que no vaya a ser con algún tipo de abuso físico que usualmente se ve. Y otros centros de rehabilitación privada también que pues, se pueden encontrar a través del internet y que son efectivos. Hay uno en Cuenca que yo sé que es muy bueno y que es muy famoso por los resultados efectivos también, bueno, a nivel en el extranjero también, como la Fazenda de la Esperanza en Brasil, o que también está ubicada en diferentes lugares de América. Así que ya cuando existe el problema, sin dudarlo, hay que buscar ayuda inmediatamente. Eso nada más. Muchísimas gracias por tan importante información que no podíamos dejar pasar. Entonces con esto sí, ya nos despedimos. Hasta el siguiente episodio. Gracias Marcia. Chao.